Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Soy Rafael Escobar, asesor pedagógico del programa de desarrollo docente, y hoy estamos con dos profesores de la Facultad de Ingeniería quienes van a conversar sobre el proyecto que desarrollaron durante el 2024. ¿Ya? Estamos con Ricardo Gatica y con Javier Maturana, quienes elaboraron esta iniciativa y nos van a contar un poco hoy sobre cómo fue el trabajo que fueron desarrollando. Así que bienvenidos, qué bueno que nos han podido acompañar en este nuevo capítulo para conversar sobre su proyecto, ¿ya? Para poder romper un poquito el hielo, me gustaría que se puedan presentar, que puedan contarnos a la audiencia y a nosotros de qué unidad académica son, cuál es su área de especialidad, cuánto tiempo llevan trabajando acá en la universidad, algo que quieran compartir también con nuestro público. Hola Rafael, muchas gracias por la invitación. Soy Ricardo Gatica de la Escuela de Ingeniería Industrial. Llevo bastantes años en la universidad, del orden de 34 desde que ingresé como profesor e instructor en ese tiempo, y prácticamente 40 si consideramos los 6 años previos de carrera. Soy de los profes antiguos, ¿cierto? Que estudiaron en la universidad, nos contrataron y fuimos a hacer nuestros estudios de posgrado ya como profesores de la universidad. Mi área es todo lo que en ingeniería industrial llamamos métodos cuantitativos, ¿ya? Que va, si lo hago desde algunos cursos iniciales, pasando por probabilidad, estadística, investigación de operaciones, y algunos cursos más de aplicación como gestión de operaciones, producción, logística. Un rango amplio de cursos, pero todos vinculados a la aplicación de las matemáticas en el contexto de problemas de ingeniería industrial. Súper. Muchas gracias por la invitación. Soy Javier Maturana, soy profesor docente de la Escuela de Ingeniería Industrial. Llevo menos tiempo que Ricardo trabajando en la escuela, por supuesto, pero contratado desde el año 2020, así que este año van a ser 5 años, y desde el 2011 si consideramos mi ingreso a la universidad como estudiante de pregrado. El dato interesante es que Ricardo me contrató, así que espero que haya sido una buena decisión, Ricardo. Bueno, ya no soy director, no sé si eso. alguna información al respecto, ¿no? Eso, ya, así que no, pero muy feliz de estar acá, muy feliz de haber participado de este proyecto. Y bueno, con Ricardo trabajamos en áreas similares. Yo también trabajo en el área de métodos cuantitativos, como lo describió él, y eso entonces nos motivó a realizar este proyecto, porque hacemos el mismo curso. Y esta asignatura en donde está alojado el proyecto que postulamos, la llevamos haciendo juntos desde hace varios semestres. Generalmente tenemos 2 paralelos masivos, y entonces eso nos llevó a reflexionar y pensar sobre cómo podemos adaptar la metodología de enseñanza para el aprendizaje de este curso, para lograr un aprendizaje más profundo. Súper. Oye, en relación a eso mismo, porque claro, ya nos contaron un poco por qué están trabajando juntos, pero ¿qué problema o de qué se dieron cuenta que tenían que modificar, por ejemplo, en sus actividades de enseñanza, que los llevó a poder plantear esta iniciativa? Bueno, mira, a ver si vamos un poquito más atrás de tu pregunta, lo voy a dejar a Javier, digamos, la respuesta más específica, pero yo diría que hay 2 factores que son bien relevantes. Uno, que en ingeniería industrial, a diferencia de prácticamente todas las otras ingenierías, excepto ingeniería informática probablemente, nosotros decimos que nuestra ciencia base es la matemática y no la física. Eso hace una distinción. Eso implica que en los cursos que nosotros, bueno, en toda ingeniería industrial, pero particularmente en los cursos de modelamiento matemático, una capacidad, yo diría, fundamental es la capacidad de abstracción, ¿no? Y junto a la capacidad de abstracción con la capacidad de modelamiento matemático, ¿cierto? Es un área donde yo diría que no existen, ¿ya? O como se dice así elegantemente, hasta donde llega mi conocimiento, no existen metodologías
sistemáticas, ¿cierto?, para la enseñanza-aprendizaje. Entonces, a lo largo del tiempo uno va probando distintas cosas, ¿no? Va probando distintas cosas. Y lo que hemos hecho este último tiempo, yo diría que los últimos 5 a 10 años probablemente, es utilizar una estrategia de enseñar ciertos modelos que nosotros llamamos estándares, o sea, que están tomados de la literatura y que tienen estructuras matemáticas bien particulares e identificables que aparecen también en problemas más complejos. Entonces nosotros enseñamos estos problemas estándares, ¿cierto? Y después en la práctica, ya sea de la clase o de la ayudantía y por supuesto en las evaluaciones, lo que buscamos entonces es que el estudiante sea capaz de usar estos modelos estándares a modo de una especie de estrategia de Lego, ¿cierto? Yeah. Para formular problemas de mayor complejidad. El segundo factor que es importante es que los estudiantes cambian, ¿cierto? Y han cambiado en forma, yo diría, no voy a decir exponencial, pero muy rápida en los últimos 10 años. Entonces, aquellas cosas que nos resultaban hace 10 años, ahora ya no. Ya, las mismas cosas, ¿cierto? Ya no, hoy ya no sirven, ya o son más aburridas, o no las entienden. Entonces, poniendo, yo diría, un desafío bastante permanente, ¿cierto? Continuo en nuestro quehacer, ¿cierto? Y en la forma que, valga la redundancia, ¿cierto? Que hacemos la entrega del curso. Sí. Entonces, bueno, en ese contexto que propone Ricardo, la asignatura está configurada de una manera bien particular, porque tiene una sesión semanal únicamente con bloques continuos. Y esto es a raíz de que el curso que le sigue, que es el curso de investigación de operaciones, nosotros dictamos el curso de optimización lineal, tiene exactamente la misma estructura. Entonces, nosotros lo hemos programado así, hemos solicitado a la jefatura de docencia que se programen de esa manera ambos cursos, porque el desarrollo de estos ejercicios de estructuras matemáticas que explicaba Ricardo recién es bastante extenso. Entonces, con una clase de 70 minutos, no alcanzamos a resolver un problema. ¿Sí? Entonces, porque para resolver un problema necesitamos primero entender el contexto, establecer la situación problemática, que tiene un enunciado que normalmente es de más de una plana, en los casos más complejos. Entonces, solamente en entender el problema nos comemos la mitad de la clase más o menos. Eso ya cuando ya estamos un poquito más avanzados en el semestre. Entonces, necesitamos tener un bloque extenso en donde el estudiante pueda comprender el problema claramente, conversarlo con sus compañeros, qué sé yo, y luego empezar a modelar, que es lo que nosotros en esencia le decimos nosotros, que modelamos este tipo de problemas con las estructuras algebraicas y matemáticas que explicaba Ricardo recién. Entonces es una clase de 2 horas y media, después de almuerzo, entonces ahí empiezan a aparecer dificultades porque los estudiantes después de almuerzo les da sueño, y hay que leer, ¿cierto? Y después hay que modelar. Entonces identificamos que esta estructura, ¿cierto? Genera ciertas complicaciones. Y bueno, entonces pensamos antes, cuando formulamos el proyecto, dijimos qué pasa si cambiamos la forma en la que estamos revisando los modelos, y pasamos a una modalidad de preclase con actividad y después actividad en la sala, una clase invertida, ¿cierto? Entonces, entregándole la responsabilidad al estudiante de revisar estas estructuras estándar que mencionó el profesor Ricardo recién, para que nosotros después en la clase lleguemos a aplicar. ¿Cierto? Entonces ahora pasamos la responsabilidad de revisar la estructura estándar al estudiante a través de material audiovisual, y después entonces nosotros llegamos a aplicar esa estructura estándar ya en un caso concreto, más concreto, ¿cierto? Y no tanto desde la revisión, desde lo básico, ¿cierto? Sino que un peldaño más adelante. ¿Y cómo fue la respuesta de los estudiantes ante este cambio? Al presentarles, por ejemplo, contenido en preclase, y después llegar a la clase netamente a trabajar de manera práctica en los ejercicios. ¿Cómo fue la respuesta de ellos? Mira, bueno, estamos en cursos paralelos, así que la experiencia puede haber sido ligeramente distinta. Yo creo que en esta primera experiencia yo tuve por lo menos variedad. O sea, personas que sí hicieron el ejercicio, personas que no lo hacían. No incorporamos nosotros todavía una suerte de evaluación que de alguna manera obligara al estudiante a hacer. Entonces, por lo menos en mi experiencia,
efectivamente me agilizó un poco la clase, pero de todas maneras tuve que retomar parte del material que estaba en el video, solo que ahora lo podía hacer más rápido. A lo mejor, introducir, por ejemplo, siempre tienes que introducir vocabulario, ¿cierto? Esa introducción a lo mejor es más corta, ¿te fijas? Porque igual tú supones que o lo vieron o debieron verlo, ¿sí? Entonces, yo creo que fue una buena experiencia, todavía de aprendizaje. Yo creo que tenemos que pensar digamos, en los futuros semestres, digamos, en cómo sacarle mejor provecho y cómo ir introduciendo a lo mejor algunos elementos no sé, administrativos del curso, ¿cierto? En el fondo poner una evaluación, qué sé yo, para aprender a sacarle más provecho. Súper. ¿En tu caso? Sí, en mi caso, como decía, bueno, Ricardo, somos cursos en paralelo. También se dio la dinámica el semestre pasado, no sé si va a pasar lo mismo este semestre, pues nos toca de nuevo, el primer semestre de 2025, nos toca trabajar juntos de nuevo en paralelo. Particularmente el semestre pasado teníamos la clase juntos en una sala al lado de la otra, entonces ahí alcanzábamos a conversar y íbamos conversando en tiempo real cómo nos fue, ¿cierto? Y además en esa sala justo la divide una pared y tenemos una puerta entre medio, entonces en el break alcanzábamos a ir viendo cómo iba resultando el asunto. En mi caso yo diría que observé al principio de cada clase, yo les pedía a los chicos que levantaran la mano para quién vio el video. Y en general observé una participación, diría, digamos, al ojo, ¿cierto? De lo que recuerdo de las manos alzadas, de los presentes en clase, mayor al 80% en términos de la visualización de los videos, pero en el desarrollo de las actividades, ahí bajaba la actividad. Entonces, porque era un video o material audiovisual, una actividad asociada a lo que realizaron, que tenían que llegar con eso preparado para la clase. Entonces, ahí bajaba un poco la participación. Pero en general observé una buena recepción de parte del material. A pesar de que teníamos errores que tuvimos que arreglar después, como pequeños errores de tipeo, que ecuaciones que no se veían tan bien, el contenido estaba bien desarrollado y eso sí estuvo bien. Tuvimos que durante el semestre hacer arreglos de ediciones de ese tipo, pero no ediciones de contenido, sino que ediciones de formato, ¿cierto? De formato más que de fondo. Entonces, en ese sentido, sí fue una buena experiencia. Súper. Bienvenidas a esta segunda sección de nuestro podcast académico Colaborar. Estamos en Casa Central, en el tercer piso, en el programa de desarrollo docente, al lado del gimnasio. Por suerte ahora no hay bulla, así que podemos conversar tranquilamente. Y estamos con Ricardo y con Javier, quienes vienen de la Facultad de Ingeniería a contarnos sobre el proyecto que desarrollaron durante el año pasado. Entonces, en esta sección vamos a entrar a la ronda de dinámicas, de pequeñas actividades para que ustedes puedan plantearnos lo que hicieron en su proyecto, pero ya con una interacción un poquito más lúdica, ¿ya? Entonces, para comenzar vamos a partir con el desafío en una línea, ¿ya? Y la idea es que nos puedan contar brevemente, idealmente en una línea, como si lo fueran a escribir con ese detalle, en qué consistió su proyecto, o cómo ustedes podrían resumir el proyecto en una frase. Vamos a hacer un primer intento, ¿no? Yo diría que nuestro proyecto tiene que ver con mejorar las capacidades de abstracción de nuestros estudiantes para el modelamiento matemático, para la aplicación de las matemáticas, y a su vez haciéndolos más responsables de su propio aprendizaje. ¿Por qué eligió esos conceptos en particular, profesor? Mira, lo segundo tiene que ver con la metodología misma que estamos proponiendo, ¿cierto? Vinculada a las clases invertidas, donde ellos efectivamente tienen que hacer un trabajo previo a la clase, ¿cierto? Que nosotros como profesores vamos a utilizar o necesitamos para el desarrollo de la clase misma. Y lo primero, porque me parece que algo te mencioné en la primera parte del podcast, ¿cierto? En ingeniería industrial, ¿cierto? En el corazón de la ingeniería industrial, ¿cierto? Está esta capacidad de
entender problemas, de observar la realidad, de entender las problemáticas que se producen en la realidad, abstraer sus elementos más relevantes y representarlos a través de un modelo matemático para después hacer un proceso de búsqueda de solución. Súper. ¿Y tú, Javier? ¿Te quedas con la misma frase o le complementarías? Sí, o sea, yo me quedaría con la misma frase, solamente si pudiera complementar, es el tema de lograr el aprendizaje profundo, ¿no? O sea, nosotros somos, la educación, ¿cierto? Se está moviendo hacia la modalidad donde el profesor es un mentor, ¿cierto? Es un inspirador de la disciplina, ¿cierto? Porque hoy en día nosotros los conocimientos, la teoría, todo eso está disponible en internet, en Google, ChatGPT hoy día, o sea, la información, los estudiantes pueden acceder a ella cada vez de manera más fácil. Y nuestro rol en la sala de clase es inspirar a los estudiantes a que quieran seguir nuestra línea, nuestra disciplina, ¿cierto? Y que ellos vean, ¿cierto? En el trabajo que nosotros hacemos a través de investigación, a través de proyectos aplicados, etcétera, es que ellos vean que esto tiene una aplicación real, esto se pueden hacer negocios con esto, se puede mejorar, ¿cierto? La calidad de vida de las personas con la disciplina que nosotros seguimos. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Lograr el aprendizaje profundo pasa por hacerlos, como decía recién Ricardo, hacerlos responsables ellos de su aprendizaje y que nuestro rol sea más bien, como te decía, inspirador, ¿cierto? Como de mentoría, en donde nosotros mostremos casos reales, mostremos aplicaciones y mostremos que esto se puede llevar a la práctica. Entonces, creo que por eso en el fondo es el gran sentido de este proyecto, y mientras más podamos hacer eso nosotros en la sala de clase, mejor todavía. Súper. Oye, y pasando entonces a la segunda dinámica, esta es denominada una historia inesperada. Si nos pueden contar algún evento, alguna anécdota, algún acontecimiento que haya ocurrido que ustedes no lo esperaban y que no sé si haya afectado o no el desarrollo del proyecto, pero que sí haya sido importante de considerar durante el 2024. ¿Parto yo esta vez? Bueno, sí. Bueno, un asunto inesperado que nos ocurrió fue tuvimos que manejar un conflicto entre los ayudantes seleccionados para trabajar en el proyecto. Y esto era, por supuesto que jamás pensamos que iba a ocurrir. Entonces tuvimos con Ricardo que lidiar ahí temas de trabajo en equipo, temas de asignar o repasar, ¿cierto? Constantemente las responsabilidades asignadas a cada uno, reasignar roles eventualmente, claro, cuando el conflicto escaló. Y eso indudablemente fue un desafío adicional que no teníamos contemplado dentro del proyecto, pero finalmente el aprendizaje tanto para los estudiantes involucrados como para nosotros es que finalmente las cosas se resuelven conversando, claro, ¿cierto? O sea, tenemos que sentarnos a conversar siempre independiente del nivel de conflicto que vamos a tener o las diferencias de opiniones que podamos tener en torno a un tema. La comunicación es siempre clave y eso aparte lo que aprendimos. Son situaciones que van a pasar siempre, claro, en los trabajos en equipo, siempre, claro, uno va a tener quizás un tipo de conflicto con otro, pero qué bueno que lo hayan podido atender y no haya afectado en realidad el desarrollo del proyecto. Y en relación a eso, simplemente para profundizar en el tema, ¿cómo fue el trabajo colaborativo entre ustedes y con los demás integrantes del proyecto? ¿Cómo creen que se tuvieran que valorar ese desarrollo de actividades? Mira, un poco a lo mejor conectando también los dos temas. Bueno, esta es mi primera experiencia con un proyecto de este tipo y el número de personas que participamos fue para mi gusto fue bien grande, digamos, que eran ¿cuántos ayudantes? 5 ayudantes, nosotros 2, pero también había un par de externos, ¿no? Sí, tuvimos bueno, la profesora Lorena Garzotti, que es de la Escuela de Construcción y Transporte, que con la que íbamos conversando ideas, y un ayudante de la Escuela de Arquitectura y Diseño que asistió a nuestros ayudantes de ingeniería con el tema de diseño de láminas, de imágenes, etc. Claro. Sí. Claro, entonces, si tú te fijas, es un total de 10 personas, por lo tanto, claro, la gestión de personas, digamos, aún en estos contextos, ya se hace relevante, ¿no?
Y por lo tanto es un factor que yo creo que hay que considerar, incluso probablemente a nivel de diseño, que nosotros no lo teníamos muy claro. Un segundo factor que hay que considerar es que es, digamos, el desarrollo mismo del año académico, que también hay que manejar, porque claro, al principio, respondiendo ya más directamente a tu pregunta, claro, al principio uno entra en una dinámica como mucho más estructurada, ¿cierto? Nos vamos a juntar todos los jueves, ¿cierto? Nos vamos a juntar presencial o nos vamos a juntar virtual, ¿cierto? Los días martes ustedes me van a enviar los scripts, yo los voy a revisar, se los voy a mandar el jueves. Claro. Ciertamente eso no pasó, ¿cierto? Por los a partir de noviembre, claro. Por decir algo, ¿cierto? Ya eso se empezó a deteriorar y olvídate, pues diciembre, digamos que todavía estábamos sacando algunos temas, digamos. Claro, diciembre no, con los exámenes, correcciones, etcétera. Entonces ya era, no sé si un desastre, pero camino hacia, sobreviviendo ahí. Yo creo que hay factores, digamos, aún en proyectos que podríamos decir pequeños, claro, si se quiere, ¿cierto? Estos factores en algún momento se hacen relevantes. Pero lo bueno es que todo es aprendizaje que después les va a servir para otros procesos, sí, y también para los mismos estudiantes que participaron como ayudantes. Son experiencias que les sirven a ellos también para acercarlos más a su ámbito profesional. Oye, muchas gracias. Espérate, una cosita para complementar. ¿Sí? De todas maneras, nosotros logramos ejecutar los 3 objetivos específicos que pusimos en el proyecto. ¿Sí? En un objetivo particularmente quedamos cortos de finalmente implementar los últimos 2 videos, pero eso lo vamos a hacer en el semestre siguiente. Entonces, finalmente nosotros propusimos un objetivo general y 3 objetivos específicos y logramos operacionalizarlos todos. Entonces, y aún con las dificultades de agenda, ¿cierto? Y todo eso, eso me pareció importante destacarlo. Recordamos que estamos con Ricardo y con Javier. Estamos conversando sobre el desarrollo de su proyecto y con esto vamos a comenzar entonces la última parte de este capítulo, en el cual me gustaría que ustedes pudieran reflexionar o evaluar el desarrollo de todas las actividades que fueron generando durante el 24 y me gustaría que nos puedan contar sobre qué es lo que más destacan del desarrollo de este proyecto, ¿ya? ¿Qué es lo que lo hizo valioso o con qué se quedan ustedes después de haber ya cerrado el año y haber finalizado esta iniciativa? Mira, yo quiero partir a lo mejor bordeando tu pregunta y aprovechar de agradecer a Javier, ¿cierto? Yo aparezco como director del proyecto, pero efectivamente la motivación inicial, la idea inicial y la parte operativa del proyecto la llevó Javier, ¿eh? Así que desde esa perspectiva yo creo que hay un mérito importante de su parte, ¿eh? Y un poquito entonces vinculado con eso, yo creo que otra cosa interesante es la oportunidad que tú tienes desde la formulación del proyecto a empezar un poquito a pensar fuera de la caja. Lo decíamos yo lo mencionaba en la primera parte, los alumnos o los estudiantes cambian muy rápido, ¿cierto? Y aquellas cosas que te resultaron en algún momento, ¿cierto? No te resultan ahora y tú te preguntas por qué. Entonces a veces estos proyectos, más allá, digamos, de su dimensión e incluso probablemente de su contenido específico, te dan el momento para preguntarte, ¿cierto? ¿Por qué, cierto? O cómo lo puedes hacer distinto, ¿cierto? O sea, te marcan como el hito, ¿cierto? Que te motiva, ¿cierto? A hacerte la pregunta. Súper. ¿Y tú, Javier? Sí, mira, como principales reflexiones, concuerdo con Ricardo que o sea, los estudiantes cambian muy rápido y eso nos ha puesto a nosotros un gran desafío, ¿cierto? Que es adaptarnos a las metodologías y estar constantemente aprendiendo cosas nuevas también. O sea, ninguno de los dos con Ricardo sabía cómo editar videos de la manera en que logramos hacerlo. Entonces eso nos pone, ¿cierto? Siempre
reflexión de que tenemos que estar constantemente aprendiendo y mejorando, y sobre todo en educación superior, ¿cierto? Yo estoy conforme con el desarrollo del proyecto, estoy contento con los resultados. Ricardo fue un gran aporte en el sentido de las reflexiones y cómo enseñar las cosas, porque Ricardo tiene una expertise muy importante en el tema, entonces fue su apoyo fue súper importante para pensar bien cómo explicarlo de la manera técnicamente correcta, pero también de manera sencilla, ¿cierto? Porque lo técnicamente correcto se puede volver extremadamente complejo muy rápido, ¿no? Entonces, la elección de las palabras correctas, la elección de las frases correctas, ahí Ricardo creo que fue fundamental en eso. Así que agradecido también por ese apoyo. Y nada, o sea, creo que seguir trabajando, esta es la punta inicial. Sí. Yo espero, me gustaría, durante este año 2025, que nosotros con Ricardo llevemos esto a la mesa de la línea curricular. Claro. Ya nosotros trabajamos constantemente en las asignaturas en conjunto. En la Escuela de Ingeniería Industrial a mí me parece que hay una gran cohesión en ese sentido. No sé cómo será en otras escuelas, no puedo establecer una comparación, pero al menos nosotros internamente creo que hay un interés genuino porque las líneas curriculares funcionan de manera coordinada. Ya yo el año pasado me tocó liderar en mi escuela la creación de un programa de asignatura nuevo junto a otro colega, Diego Martínez, y eso implicó reuniones durante todo el semestre para afinar detalles en la línea con los prerequisitos, con los cursos que venían de prerequisito y los cursos que venían después. Ese trabajo lo estamos haciendo también ahora, y a mí me gustaría que esto sea motivante también para tomar la línea de métodos cuantitativos, particularmente en investigación de operaciones, y que podamos hacer una alineación, ¿cierto? O garantizar esta alineación, ¿cierto? Y que después este proyecto se lleve a las otras asignaturas. De todas maneras, todo el material que nosotros con Ricardo hemos desarrollado es un material que está disponible para todos los colegas de la escuela. Ellos pueden acceder a este material y en el fondo es garantizar esta sincronía, ¿no? En el fondo que no parezca que esto es como modular en un único ramo y que quede aquí nomás y después en el siguiente ramo volvemos a las metodologías tradicionales. No, la idea es que se trabaje en conjunto y coordinado, y en ese sentido yo creo que tenemos un buen grupo. O sea, los colegas que trabajan en los cursos que vienen siguientes están súper dispuestos siempre a colaborar y conversar, y eso a mí me parece que es súper valioso y destacable. Entonces nos quedan esos desafíos: seguir desarrollando esto en este curso, seguir buscando nuevas metodologías y pasarlo a los cursos siguientes también. Súper. Oye, para ir finalizando, me gustaría que pudieran hacer una invitación, o qué le dirían ustedes, por ejemplo, a sus colegas, quizás no solo de la unidad académica, sino también de la facultad o de la universidad en general. ¿Qué consejo le daría o cómo los motivaría para tratar de generar este tipo de iniciativas? Tratar de salir, como ya lo mencioné un poco, de la zona de confort, se dieron cuenta de un problema y trataron de proponer una solución para finalmente mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. ¿Qué le podrían decir al respecto? Bueno, motivarlos a participar. Es un desafío participar en estos proyectos, pero es un lindo desafío, ¿ya? O sea, toma tiempo, pero al mismo tiempo cuando hay resultados, ¿cierto? Y uno ve los resultados en concreto, entonces uno se pone contento. Yo creo que todos los colegas de la universidad tenemos nuestro ramo regalón, ¿cierto? Ese ramo que te gusta, que lo dictas con cariño, o que es el ramo que lleva más tiempo dictando. En mi caso particularmente, este es un ramo que además es el primer curso que yo dicté en la escuela formalmente, entonces lo llevo dictando hace harto tiempo, y entonces es rico cuando uno activa estos proyectos porque evita que la asignatura se vuelva rutinaria para uno. Claro. Ya cuando uno dicta una asignatura por tantos semestres, puede pasar que te empieza a parecer rutinario, que haces siempre lo mismo. Entonces estos proyectos te invitan a pensar las cosas de manera distinta, a repensar lo que estás haciendo, a volver a dar una vuelta a cómo lo estás haciendo, y finalmente la asignatura te sigue enamorando todos los semestres. Entonces creo que esa es la invitación, invitarlos a participar y que piensen en nuevas metodologías. Eso. Super. Ricardo, ¿algo para finalizar? Si escribo algo, lo he hecho perder. Entonces,
Muchas gracias por haber participado en este capítulo. Desde el programa de Desarrollo Docente les deseamos todo el éxito también para estas vacaciones que ya vienen y para que tengan un buen comienzo de año, semestre académico, y puedan seguir trabajando en conjunto, puliendo las actividades del proyecto que desarrollaron y quizás postular a nuevas iniciativas con nosotros o con las otras vicerrectorías de la universidad. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo de nuestro podcast Colaborar.